Buen día muchachos, vamos a continuar con los siguientes acápites del examen mental. En esta ocasión vamos a ver la psicopatología del pensamiento, que es un área que es bastante característica porque es como lo más grueso que donde hay alteraciones en la patología psiquiátrica, tanto en ya sea en cuadros como depresión, ansiedad o cuadros psicóticos, vamos a encontrar alteración del pensamiento. Entonces es bien importante que aprendamos a evaluarlo. Pues el pensamiento se define como esta es el área evaluada por el observador que contiene un flujo de ideas, símbolos, asociaciones que están dirigidas a un objetivo. Y el pensamiento pues se expresa a través del lenguaje. En la siguiente clase pues vamos a ver la psicopatología propiamente del lenguaje, pero pues el pensamiento, tanto el pensamiento normal como el pensamiento patológico, se expresa a través del lenguaje. Como observadores podemos seguir la secuencia verbal o del discurso del paciente que en un pensamiento normal pues va a respetar las reglas fundamentales de la lógica. Tiene una velocidad adecuada, contenidos que reflejan una adecuada conciencia de realidad y con la sensación de que el sujeto maneja sus ideas egosintónicamente. Egosintónico es que se siente bien respecto a esa situación, es decir, sus ideas no le generan malestar. Contrario, egodistónico sería que sus ideas le generan malestar. Pero en un pensamiento normal, pues las ideas son egosintónicas, no generan malestar y la persona se siente autorizada el observador se siente autorizado para calificar el pensamiento como normal. Es decir, un pensamiento con lógica, con adecuada velocidad, con conciencia de realidad y que no genera malestar. Y a partir de aquí, pues viendo lo normal, vamos a evaluar lo anormal. Pues el pensamiento puede sufrir trastornos a diferentes niveles de su elaboración, ya sea en la forma, es decir, en la relevancia. Esto es si es apegado a la pregunta, es decir, el pensamiento es relevante si cuando nosotros preguntamos algo, la respuesta es apegada a la pregunta. Por ejemplo, si nosotros preguntamos ¿cuántos años tienes? Y nos dice 24, entonces es relevante, es apegado a la pregunta. Pero si nosotros preguntamos ¿cuántos años tiene? Y nos dice rojo, no es apegado a la pregunta, entonces es irrelevante. El curso es que sea coherente en cuanto a su dirección, en cuanto a su orden, es decir, que lleve una secuencia y también a la velocidad, si es muy rápido, muy lento o normal, y el contenido, que es como lo que más llama la atención. La forma, que es el primero de los 3 puntos, es la relevancia entre la pregunta y la respuesta. Lo que les decía, la relevancia es el que la respuesta tenga que ver con la pregunta. Es decir, yo le pregunto, señora, ¿le duele el estómago? Y de repente él me empieza a hablar, sí, mire, es que mi esposo, esto y aquello, y me trata mal. Podría calificarse como un pensamiento irrelevante porque no está correlacionado con la pregunta que estamos haciendo. Pues el pensamiento es un acto dinámico integral y está basado en un sistema de mecanismos cerebrales responsables de los componentes del pensamiento y diferencia las etapas del pensamiento. Estas etapas son, por ejemplo, digamos son 7. La primera etapa en el pensamiento aparece solamente cuando el sujeto tiene un motivo apropiado que hace la tarea urgente y su solución esencial, y cuando el sujeto se le confronta con una situación para la cual no tiene una solución ya hecha. Ya en la segunda etapa, pues ya se realiza la investigación de las condiciones del problema, el análisis de los componentes del problema, el reconocimiento de los rasgos más esenciales y sus correlaciones entre sí.
La tercera etapa ya conlleva la selección de una alternativa entre las varias posibles y la creación de un plan general para la ejecución de la tarea. En la cuarta etapa se escogen los métodos apropiados para realizar la tarea o resolver el problema. Ya en la quinta etapa se procede al estudio operativo del acto intelectual, haciendo uso de códigos ya establecidos y aprendidos. Y estos son lingüísticos y lógicos en el pensamiento verbal discursivo y numéricos en la solución de problemas aritméticos. En la sexta etapa se desarrolla la fase de la solución real del problema o el descubrimiento de la respuesta a la pregunta implícita en la tarea. Y en la séptima y última etapa pues se comparan los resultados obtenidos con las condiciones originales de la tarea. Ahora vamos a ver las alteraciones del pensamiento. Como les decía, en su forma, en su curso, es decir, en su orden o coherencia, y en su velocidad y en el contenido. Empezando por las alteraciones en la forma del pensamiento, pues iniciando el pensamiento lleva una finalidad desde un problema o interrogante. Es decir, yo pienso porque hay una razón, una causa que yo tengo que pensar, una situación que yo debo resolver. Es decir, yo pienso cómo voy a llegar de mi casa a la universidad. Yo pienso cómo voy a trabajar en X cosa hoy. Yo pienso cómo voy a hacer para estudiar, yo pienso cómo voy a hacer para cocinar. Es decir, hay un problema, una interrogante, la cual yo voy a resolver. Entonces, ese pensamiento en respuesta a este problema o a esta interrogante tiene que ser relevante, es decir, tiene que estar en relación a la pregunta. El ejemplo que les ponía, ¿cuántos amigos tiene? Muchos o un número. O eso sería, digamos, relevante, lógico. ¿Cuántos amigos? Sí, pero si responde con otra persona, por ejemplo, preguntamos cuántos amigos tienes y dice máquina, no es relevante, es irrelevante porque está respondiendo algo que no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces tenemos nosotros el problema que, digamos, ahorita con esto del clima, no hay buses y necesito llegar a la universidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a llegar a la universidad? Respuesta, voy a cocinar. Entonces no tendría nada que ver. Generalmente esta alteración se da en problemas mentales ya pues de cierta gravedad, demencias, esquizofrenia, trastornos mentales orgánicos. Es decir, hay una alteración cerebral bastante significativa. Vamos a ver diferentes tipos de alteraciones de la forma del pensamiento. Uno de estos es la pararespuesta o parafrasia, que también es llamada respuesta de lado. Frente a una pregunta del entrevistador, el paciente responde con un contenido que nada tiene que ver con lo preguntado. Entonces, yo le pregunto cuántos dedos tiene una mano y me dice 6, o yo le pregunto cuántos zapatos tienes, me dice rojo, y así. El pensamiento concreto es otro tipo, que es un trastorno del pensamiento en el cual hay una ausencia significativa de razonamiento y hay un trastorno en la capacidad de abstracción y generalización del paciente. Se entiende las expresiones de forma literal, como por ejemplo la expresión ando en las nubes, que nosotros la entendemos como que anda distraído, anda pensando en otra cosa. Pero el paciente lo puede entender literalmente como que alguien se encuentra volando entre las nubes, volando en el cielo. En el pensamiento perseverativo o perseverante, este es un trastorno del pensamiento que consiste en una persistente repetición de palabras, frases o ideas, dando la impresión al observador que el paciente se hubiese quedado pegado en contenidos que está repitiendo reiteradamente. Por ejemplo, dice, entonces vamos a ir a la casa, vamos a ir a la casa. Es decir, va repitiendo palabras o frases de forma automática. Estoy diciendo, vamos a tener clase hoy, vamos a ir a comer tacos, vamos a comer
vamos a ir a comer tacos y así. La pobreza del pensamiento es un trastorno del pensamiento en que se observa una significativa falta de ideas y en el cual está entonces estrechado y limitado a muy pocos temas, es decir, no logra pensar, no tiene como mucha cantidad de palabras e ideas para poder expresar o para poder resolver una problemática. Se puede dar, por ejemplo, en retraso mental, en demencias, o incluso también no necesariamente, pero en pacientes que no tienen mucho nivel cultural uno podría decirlo, pero realmente ya es algo más grave. Estamos hablando de un paciente que definitivamente no logra pensar, no logra resolver un problema, entonces casi siempre son demencias o retraso mental. El neologismo, que es un trastorno del pensamiento que consiste en la creación o deformación de una palabra que tiene un significado especial para el paciente y resulta absurda en nuestro lenguaje. Por ejemplo, dice que chaveca como una nueva forma de decir que malo, y es una palabra que se inventó. De hecho, para ponerles ese ejemplo, yo me inventé esa palabra, entonces, y le doy el significado que significa tal cosa. Ese es un neologismo. Es decir, el paciente se inventa una palabra y le da un significado que nadie más conoce. O también agarra una palabra que ya existe, la deforma y le da un significado completamente diferente. Podría, por ejemplo, mezclar ropero y puerta y decir ropuerta y darle el significado que ropuerta es un tipo de comida y así. Ya con las alteraciones en el curso del pensamiento, recordemos que teníamos la parte del orden o coherencia, cuando vamos a decir que el pensamiento es coherente o incoherente, o sea, en el orden, y vamos a tratar la velocidad. En cuanto al orden, bueno, en general en el curso del pensamiento, pues el lenguaje y el pensamiento pues van a estar íntimamente ligados, pero no constituyen procesos idénticos, es decir, son cosas diferentes aunque están ligadas. En otra clase vamos a ver los trastornos del lenguaje. Usualmente el lenguaje puede ser expresión del pensamiento, pero el lenguaje como expresión o formulación de ideas ya propiamente se conoce como curso del pensamiento, es decir, yo estoy usando el lenguaje para expresar mis ideas, para formularlas. Entonces el pensamiento pues es un flujo de ideas que necesita ser suficientemente pausado para completar conceptos, es decir, el flujo de ideas puede llegar a ser rápido y desordenado, pero el lenguaje nos va a ayudar como a conjugarlo todo, a armarlo y a que tenga la velocidad y el orden adecuado para lograr comunicarnos. Entonces el pensamiento cursa en nuestra mente con una determinada velocidad y orden, y una idea nos lleva a otra, es decir, vamos asociando, vamos abstrayendo, deducimos y generalizados. Es decir, una idea va correlacionada con la siguiente. Si yo digo una frase, por ejemplo, yo tengo que ir a la universidad, una frase normal que podría seguirle es: en la universidad tengo que ir a hacer un trámite en las oficinas administrativas, en la universidad tengo que ir a recibir clase, y tener coherencia y decir: después de la universidad me voy a ir para metro a comer. Es decir, todo lleva un orden y una correlación y una velocidad. Pero, por ejemplo, una alteración en el orden podría ser: yo tengo 25 amigos, no me gustan las papas con queso. Es decir, una frase no tiene correlación con la otra. Ahí estamos hablando que hay una alteración en el orden y hay una alteración en el curso. Vamos a ver diferentes tipos de alteraciones, y estas son alteraciones en el curso, pero en el orden. Es decir, en el orden, en la coherencia entre una frase y otra, entre una idea y otra.
el pensamiento circunstancial, que es un trastorno del pensamiento en el cual se observa un abundante flujo de ideas, viene una tras otra, están ligeramente relacionadas entre sí, pero realmente se van distanciando del concepto que desea transmitir, dando múltiples rodeos, pero logrando finalmente volver al tema de origen. Es decir, como por poner un ejemplo, la idea central, lo que a mí me están preguntando, es la universidad, y la respuesta que yo quiero dar es Metrocentro. Entonces yo me voy recto por la calle, tomo el redondel y hago un retorno ahí y me meto a Metro. Un pensamiento circunstancial sería meterse por una callecita que va atrás de Walmart, dar una gran vuelta, ir a salir a la calle Elizabeth, ir a dar allá por el volcán, bajar por la Chaparrastique, tomarse toda la Roosevelt para ir a dar a Metro. Algo así es el pensamiento circunstancial, es decir, yo, tengo una interrogante que resolver, ya sea que me la hicieron o yo me la hice, tengo una interrogante que resolver, pero para llegar a ese punto, yo empiezo a dar un montón de vueltas, y luego vuelvo al tema de origen, en lugar de decir concretamente esta cosa. Es como cuando uno le pregunta al paciente, señora, ¿por qué viene? Y la señora va por un dolor de cabeza, va. Y empieza a contar toda la historia. Cuando yo era chiquita, lero, y al final, entonces me duele la cabeza. En lugar de decir, sí, es que me caí cuando estaba chiquita y ahora me duele la cabeza. Así, eso es el pensamiento circunstancial. Círculo, da un montón de vueltas para llegar al punto. De ahí tenemos el pensamiento tangencial. Tangente, de ahí viene la frase, se va por la tangente. Este es un trastorno del pensamiento en el cual se observa que el flujo de ideas, aquí hay el flujo de ideas sí están relacionadas entre sí, pero realmente están al margen del tema original, el cual no queda nunca claramente definido. Es como decíamos, el ejemplo. El problema o la interrogante es la universidad y la respuesta es Metrocentro. En lugar de irme directamente para Metro o dar el montón de vueltas para llegar a Metro, en realidad agarro y me voy por Usulután. Nada que ver. Me fui por otro lado, me fui por la tangente. Ese es el pensamiento tangencial. Sí, el flujo de ideas están relacionadas entre sí, pero al final se fue por otro lado y nunca llegó al punto. Es decir, le preguntamos a la señora, ¿le duele la cabeza? Y empieza a contar la historia de su vida y de que su esposo era aquí y allá, y nunca nos dijo si le dolía o no la cabeza. Algo así. Ahora, en las alteraciones en el curso, la velocidad. La taquipsiquia. La taquipsiquia es un trastorno psicopatológico que se caracteriza por un aumento en la velocidad del curso del pensamiento, pero no es solamente que piense y que piensa rápido y que después habla rápido, que sería taquilalia, pero eso lo vamos a ver en el lenguaje, ¿va? Pero no es solamente ese aumento en velocidad, sino que una idea, en el pensamiento normal, las ideas van conectadas una con otra. Por ejemplo, lo que les decía, yo voy a ir primero a la universidad, cuando salga de clase voy a ir al metro, hacer un mandado, después voy a ir al centro a comprar algo que quiere mi mamá y después me voy a ir para mi casa. Hay una conexión, mientras que en la taquipsiquia hay una pérdida gradual de las conexiones internas o una pérdida de la meta o del objetivo del discurso. Mi inicio del discurso es la universidad, mi meta u objetivo del discurso es Metro. Yo puedo perder esa conexión interna y al final perderme en el camino, o perder el objetivo final, que era llegar a Metro, digamos, la idea, el pensamiento. Ya la bradisiquia es un trastorno psicopatológico que se caracteriza por una disminución de la velocidad del curso del pensamiento,
pero sin dar lugar a la sensación subjetiva de dificultad o interferencia en los procesos del pensamiento. Es decir, yo no siento que el pensamiento se me detiene o que me cuesta pensar, sino que mi flujo de ideas va más lento. Ya es diferente la inhibición del pensamiento, que este es un término que es usado para designar un tipo de bradisiquia que es característica del estado depresivo, en el cual ese retardo en el curso del pensamiento es vivido por el paciente como una sensación subjetiva ya de dificultad o interferencia que le impide lograr mayor rapidez aunque se esfuerce. Por eso es diferente al otro concepto. Ese era el curso y la velocidad. Vamos ahora con los trastornos del control del pensamiento. Uno de estos es, de estos trastornos del control del pensamiento generalmente lo vamos a ver ya en patologías como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, pero predominantemente esquizofrenia. Bueno, en su momento vamos a ver eso, ¿verdad? La transmisión del pensamiento, que es que los pacientes creen que sus pensamientos se transmiten a otras personas telepáticamente o que les están leyendo el pensamiento. En la era moderna, el paciente puede creer que es a través de Wi-Fi, a través de Bluetooth. Vi una vez una paciente en el Molina que esa era su idea, digamos su idea delirante, que ya lo vamos a ver, que ella captaba que ella transmitía sus ideas a través de Wi-Fi a las demás personas. Eso es la transmisión del pensamiento. Luego tenemos la inserción del pensamiento, que es que el paciente no reconoce como propios algunos pensamientos y refiere que han sido insertados en su mente desde el exterior. Por ejemplo, yo creo que me andan siguiendo, pero esa idea que realmente es mía, yo pienso que es que alguien más me ha insertado esa idea desde afuera. Entonces, por ejemplo, un fulanito me ha insertado que yo crea que me andan siguiendo, así. El control del pensamiento, que es diferente, que es que el paciente tiene la experiencia subjetiva de que sus ideas, sentimientos y acciones son controladas desde el exterior. O sea, es diferente, porque en la inserción el paciente siente que le han metido una idea desde fuera, pero en el control el paciente siente que lo están manipulando completamente. Todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que hace. El robo del pensamiento, pues el paciente puede describir la experiencia que sus ideas son repentinamente robadas por fuerzas extrañas y su mente queda en blanco. Contrario a la inserción del pensamiento, aquí le están quitando pensamientos. Y ahora, pues como la parte más gruesa de los trastornos del pensamiento, que serían los trastornos del contenido, que es aquí lo que más nos llama la atención y la parte que más gruesa vamos a describir en el examen mental. A la hora que hagan su historia, ustedes cuando saquen ideas, frases del paciente para poner en el contenido del pensamiento, no es que solo van a sacar una, pueden sacar varias y sacarle varios tipos de ideas, no es que solo va a tener un tipo de idea. Entonces, un mismo paciente nos puede decir, mire, es que un fulano me anda siguiendo, que sería una idea paranoide, y eso me pone triste, eso me pone decepcionado y así. Puede tener diferentes tipos de ideas, entonces todas esas ideas las vamos a describir en la historia. La definición de los trastornos del contenido, pues son creencias anormales mantenidas con absoluta convicción que se experimentan como verdad en sí misma. Es decir, el paciente cree firmemente que eso es real y esto tiene una gran trascendencia personal porque el paciente lo cree intensamente. Es decir, si el paciente cree que de verdad lo andan siguiendo, el paciente de verdad siente que lo andan siguiendo. Estas ideas no son modificables ni por la razón ni por la experiencia. Aunque uno le diga, mire, don fulanito, es mentira, nadie lo anda siguiendo, mire, aquí hay cámaras, ahí está usted solo,
aquí anda usted y nada, nadie lo anda siguiendo. Y aún así, a pesar de las pruebas, no se puede modificar esa idea. Generalmente es un contenido fantástico y poco probable. Por ejemplo, que lo andan siguiendo para matarlo porque tiene mucho dinero y así. Y las creencias no son compartidas por otros miembros del grupo social o cultural, porque no es lo mismo que de verdad lo anden siguiendo, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo que uno hace es corroborar también con la familia o conocidos la idea extraña que el paciente está diciendo. Entonces entramos a la definición de ideas delirantes. Pues un delirio por sí solo es toda creencia, una idea delirante o delirio, pues es toda creencia falsa e incorregible que no está en consonancia con la procedencia social y cultural del sujeto. Es decir, es una idea tan extraña que para los demás dicen, ¿qué onda con esto? O sea, les parece muy extraño. No es algo que sea completamente normal, que uno lo escuche y diga, ah, sí, está bien. Realmente es algo que no suena normal. Se establece por una vía patológica y constituye el eje principal de la vida del paciente, dominando su pensamiento, pero también su ánimo y su conducta. Es decir, si el paciente cree que lo andan siguiendo, el paciente se va a poner angustiado y va a actuar para prevenir que lo anden siguiendo. Se va a encerrar en su casa, va a cerrar las cortinas, no va a querer salir. Es decir, no solamente es una idea que está ahí solo porque sí, sino que es una idea que modifica el estado de ánimo y la conducta del paciente. Porque el paciente psicótico se pone agresivo, pues como cree que le quieren hacer daño, se está defendiendo. Entonces altera todo su estado general. Según Jaspers, el delirio tiene tres características principales. Uno, que es una convicción extraordinaria. El paciente está total y completamente convencido que eso es así y nadie lo va a sacar de ahí, aunque uno le muestre pruebas. No acepta influencia de la experiencia o de evidencias empíricas. Es decir, no va a permitir que nadie le cambie esa idea para nada. Ni tampoco, pero usualmente no tienen un estímulo, no tienen un origen. Es decir, no es que vio algo y a partir de ese algo se generó, sino que no hay una influencia realmente. Tampoco no hay una evidencia a partir de lo cual surja. Y lo otro es que hay una imposibilidad en su contenido, es decir, es falso, es algo extraño. Es como por ejemplo que diga, mire, me andan siguiendo unos hombres de negro porque me quieren convertir en el príncipe Saiyajin, cuestiones así. Entonces las ideas delirantes se distinguen de las creencias erróneas en que las creencias delirantes permanecen sin cambios frente a la evidencia clara y razonable de lo contrario. No es lo mismo a que la persona tenga una creencia errónea y sea necia, sino que hay que evaluarle el tipo de contenido que tiene, ¿va? Las ideas delirantes son demostrablemente falsas, aparecen por una interpretación incorrecta y no es compartida por otras personas. Es decir, por ejemplo, una persona, están ustedes en la iglesia y una persona dice que es enviado de Dios y que Dios lo ha seleccionado para salvar a todo el mundo, y todos en la iglesia dicen, ¿y qué le pasa? Entonces es algo que no es compartido por otras personas. Vamos a tener dos tipos de ideas delirantes. La idea delirante primaria, que aparece en ausencia de un estímulo externo, es decir, no pasó nada y surge la idea delirante así de la nada. Y la personalidad está invadida por el delirio, es decir, la persona empieza a actuar en base al delirio. Si la persona cree que la andan siguiendo para matarla, se va a encerrar en su casa y no va a salir. Si cree que el agua está contaminada, no va a tomar agua. Si cree que le están poniendo veneno en la comida, no va a comer. Y, si cree que en las paredes hay un ente maligno que lo va a poseer, no toca las paredes.
Si cree que en su cama hay un demonio, no se va a acostar. Y así. Entonces las vivencias que relata son extrañas para otras personas. Es decir, puede venir, por ejemplo, sin querer ir susceptibilidades, pero van a disculpar los que son religiosos, pero si viene alguien y empieza a decir y a predicar y todo, o sea, está dentro del contexto, digamos que no pasa nada, pero si empieza ya a decir cosas demasiado extrañas, como que Dios lo tocó, pero no desde el punto de vista espiritual, sino que de verdad lo tocó, que de verdad vino a platicar con él, que de verdad lo oyó, que de verdad es el enviado. Entonces a las demás personas eso les parece extraño. Entonces eso es una característica de la idea delirante. Ya la idea delirante secundaria surge en relación o secundario a otros trastornos, que son, por ejemplo, las ideas delirantes que aparecen, por ejemplo, en los trastornos depresivos o secundario a una situación. Generalmente tienen que ver ya con acontecimientos de la vida del paciente y no son tan extrañas. Entonces toca como investigar si es real o no. Estos son como diferentes tipos de alteraciones del contenido del pensamiento, es decir, distintos tipos de ideas. Vamos a ver cada una de estas. No todas necesariamente son ideas delirantes. Vamos a empezar por algunas que no son ideas delirantes, sino que son ideas, pero tampoco son ideas normales. Las ideas obsesivas. Usualmente decir, es que solo porque digamos alguien pasa pensando en el cipote y le dicen, es que vos estás obsesionada con el fulano. Esa no es una idea obsesiva, sino que una idea obsesiva definida según el DSM-5 son pensamientos, ideas, impulsos o imágenes recurrentes, es decir, son pensamientos o ideas que son persistentes, que se experimentan como intrusas o no deseadas y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Es decir, son ideas intrusivas y molestas, son desagradables. Entonces el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. Es decir, por ejemplo, están existiendo ahí sentaditos haciendo sus cosas y de repente se viene la idea de forma intrusiva, no deseada, involuntaria. Entonces viene la idea, es tan molesta porque causa ansiedad. Por ejemplo, una persona que es muy recatada, que es muy, por ejemplo, poco expresiva en el área sexual y de repente se le vienen ideas sexuales de forma intrusiva, es molesto para el paciente. Entonces, el paciente se angustia e intenta neutralizarlo con algún acto. Esas son las ideas obsesivas y se dan en el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora tenemos las ideas sobrevaloradas, que este término fue acuñado por Wernicke, que era un psiquiatra, fue en 1892, y se trata de proposiciones que se producen en la persona bajo la influencia de los acontecimientos del mundo exterior. Es decir, es un pensamiento como un tanto exagerado, pero si hay estímulos, es diferente como a la idea delirante, porque en este caso si hay estímulos, solo que el pensamiento es exagerado y no llega a lo delirante. Es decir, en estos casos sí hay un juicio, pero esta idea tiene una fuerte influencia emocional que prevalece el pensamiento y subyuga al comportamiento humano, hace que haya un cambio en la conducta. Entonces las ideas sobrevaloradas suelen tener una importante carga afectiva e implicación emocional por parte del sujeto, y lo que hace que predominen sobre el resto de ideas. En su formación incluyen ideas políticas y religiosas que mantiene el sujeto, así como acontecimientos vividos. Por ejemplo, hablábamos de los ejemplos de que la persona podría tener una idea delirante religiosa, digamos, creer que es el enviado de Cristo y que nos va a salvar a todos.
sin ser delirante podría tener ideas sobrevaloradas y no necesariamente ser delirantes, pero sí ser como bien intensas, bien fuertes y bien cargadas de emociones. Luego tenemos las ideas de minusvalía, que es como decir, no valgo nada, no sirvo para nada, yo soy un estorbo. Y estas ideas de minusvalía van invadiendo la mente de la persona y sucede usualmente en cuadros de depresión, aunque también pueden aparecer en trastornos delirantes. Las ideas hipocondríacas, que el paciente tiene temor a presentar una enfermedad grave o piensa que la tiene. Y a pesar de que las exploraciones físicas, médicas, los exámenes de laboratorio y gabinete salgan normales, salgan negativos, pues no se tranquiliza y lo lleva a algo que se llama, digamos, a peregrinaciones médicas, andar de médico en médico, pidiendo segunda, tercera, cuarta, quinta opinión y haciéndose el montón de exámenes. Digamos que ya la idea hipocondríaca se pasa a lo delirante, en casos más que todo de psicosis crónicas, es decir, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, que ya el paciente cree que es algo, un delirio bien extraño, por ejemplo, que tiene el estómago podrido, o que el corazón se lo han quitado, o que el corazón se le desapareció, o que solo tiene un riñón, y así. Eso generalmente, ya una idea delirante hipocondríaca, generalmente es en psicosis crónicas. Pero sí pueden haber, digamos, ideas hipocondríacas más suaves en las que la persona pasa preocupada porque cree que está enferma de algo. Ya de ahí la idea de persecución o paranoide, que es como ya entramos a las ideas delirantes, y este es como la más, como el cuadro característico en psiquiatría. Entonces los pacientes creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados o hostigados. Es decir, paranoide es sinónimo de persecución. O daño, es decir, ideas de daño, le quieren hacer algo. Entonces puede intentar en repetidas ocasiones obtener justicia, apelando a los tribunales y a otros organismos, y recurren a la violencia como represalia por esa persecución imaginaria. Lo que les decía, el paciente psicótico, el paciente paranoide cree que le quieren hacer daño, entonces por eso se pone agitado cuando lo llevan a la emergencia. O por ejemplo, como cree que le quieren hacer daño, se esconden en sus casas o llaman a la policía. Mire, hay alguien que me quiere matar, hay alguien que me quiere hacer daño. Son diferentes de las ideas referenciales, ideas delirantes referenciales, que el delirio de referencia, también conocido como autorreferencial, es considerado aquel que hace, es decir, hace una interpretación incorrecta de incidentes causales diarios y de acontecimientos externos, como si se refirieran directamente a uno mismo en grado intenso. Por ejemplo, se ponchó la llanta del bus. Entonces la persona piensa que se ponchó la llanta del bus para que esta persona no llegara a tiempo a su trabajo. O por ejemplo, fue al súper y se acabó la leche. Entonces piensa que alguien o que se acabó la leche para dañarlo a él, para que él no obtuviera leche. Y así, aunque no sienta directamente que lo están siguiendo o que le quieren hacer daño. Entonces, dicho de otra forma, el delirio de referencia es la creencia falsa de que los acontecimientos, objetos de la conducta de otras personas y todas las demás percepciones están relacionados con su persona, en general de naturaleza negativa. Es decir, yo estoy ahí y de repente en la mesa de la par se están riendo. Y yo creo que se están riendo de mí o por algo mío y así. La idea delirante de control o influencia es una creencia delirante de que uno está siendo controlado en su cuerpo o mente por personas o dispositivos, y lleva a una persona a creer que sus pensamientos, sentimientos, creencias y conductas están controlados y dirigidos por una fuerza externa. Si se fijan, se parecen a los trastornos del control del pensamiento y a las ideas paranoides. Entonces todo tiene que ver. Entonces esto se presenta también en cuadros de esquizofrenia.
La idea delirante de grandeza o megalomaníaca, lo que le decían antes el síndrome de Napoleón, los que se creían Napoleón, las personas suelen creer que tienen un talento, fama, riqueza o un poder extraordinario a pesar de la falta de pruebas. Se creen, por ejemplo, una persona que cree que Dios le ha dado el poder de salvar el universo y que es el elegido. Entonces estas personas relatan eventos sumamente exagerados en los cuales son protagonistas o creen ser íntimos amigos de personajes importantes, si no es que también creen ser un personaje importante. Por ejemplo, dicen que son el mejor amigo de Nayib, o que son el enviado de Dios, o que son una persona sumamente especial, y que dominan el mundo. De ahí las ideas delirantes celotípicas, que son ideas que atrapan el pensamiento y convencen al sujeto de que el otro le es infiel. Es decir, no es lo mismo que los celos normales, digamos, los celos normales que van estimulados por una causa, por una razón, sino que estamos hablando de un delirio celotípico, es decir, es un delirio que tiene datos irracionales y la persona incluso pierde el tiempo tratando de hallar comprobaciones para confirmar las sospechas, y hace hasta acciones extrañas a cambio de comprobar que eso sí está pasando. De ahí las ideas delirantes mágico-religiosas o místicas, que es un delirio en el que el paciente siente que se comunica con Dios o con los santos, o bien piensa que él tiene una misión de carácter religioso y de salvación. De ahí las ideas delirantes somáticas, las personas creen que están experimentando sensaciones físicas o disfunciones corporales debajo de la piel, o que están padeciendo de una enfermedad o defecto médico. Por ejemplo, estas ideas delirantes pueden involucrar pensamientos como tener parásitos viviendo dentro de su cuerpo, o sensaciones de que se les mueve un órgano, o sensaciones de que están enfermos de un riñón. Una idea delirante fija, irrevocable, de que están enfermos de un riñón, o de que tienen animalitos. Ese es bien común, que tienen animalitos en todo el cuerpo. De ahí las ideas delirantes de culpa, que es una creencia falsa y arraigada de que uno es culpable de algo y que el estado actual negativo en el que se está es responsabilidad o culpa de uno. Es decir, generalmente el delirio de culpa aparece en una depresión con alteración psicótica del pensamiento. Es decir, el mundo se está destruyendo por mi culpa. Todos nos vamos a morir por mi culpa. El caos mundial es mi culpa. Un accidente de tránsito es mi culpa, y así. Las ideas delirantes erotomaníacas, que en este tipo de delirios, espérame, se me fue ahí. En este tipo de delirios se cree que otra persona está enamorado de ellos, pero en general es una persona que tiene una posición social más alta. Por ejemplo, que un artista o un político o un multimillonario está enamorado de ellos, pero además que les manda señales. Por ejemplo, que les habla a través de la radio, que cuando están dando una entrevista, con sus gestos, con sus ademanes, les están mandando un mensaje de que los aman o que se vean en tal lado. Y las ideas delirantes nihilistas, que consisten en tener la sensación de creer haber fallecido, de creer estar muertos, de que los órganos se le están pudriendo, o de que ya no tienen órganos, o que sus órganos están muertos, o simplemente están convencidos que no existen. Generalmente estos son delirios bien fuertes, bien graves, y generalmente se da pues esquizofrenia, trastorno bipolar. Y vamos a dejar una tarea. Van a investigar todos estos síndromes: el síndrome de Otelo, de Cotard, de Capgras, de Fregoli, de Munchausen y de Ekbom. Todos estos tienen que ver con estas alteraciones que hemos visto en esta clase. Lo van a realizar a mano
No tienen que hacer el gran texto, es una definición. Lo que necesito es que ustedes entiendan en qué consiste cada síndrome. Entonces es una definición corta, pequeña, pero comprensible. Si es posible, lean la definición y escriban lo que entendieron de la definición. Es decir, con eso que usted va a escribir, garantíceme que entendió de qué se trata cada uno de estos síndromes. Lo va a hacer a mano, no tiene que ser así una gran tarea, es decir, definiciones cortas, no me vayan a hacer cada definición en una página, sino que una definición no lleva gran cosa. No es una monografía de cada uno de los síndromes, es una definición. A mano, con letra legible, por favor. Lo van a enviar escaneado o digitalizado. Cuando digo digitalizado me refiero a que sí le pueden tomar una foto, pero una buena foto, ¿va? No una foto donde salga el mantel de la mesa o, o el cubrecama, sino una buena foto que quede bien, que se lea. Lo importante es que se lea, que yo lo pueda leer. Lo van a mandar en formato PDF a mi correo y la fecha límite es el sábado 22 de octubre a las 11:59 de la noche. Finalizamos con esto y después continuamos con la psicopatología del lenguaje.